les quiero presentar a nuestra siguiente panelista, Susana Berkovich Harman. Ella, pues le damos muchas gracias por la participación, le damos la bienvenida. Ella es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y practica el psicoanálisis desde 1989. Es profesora en la licenciatura y posgrado en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en educación continua también. Es profesora en diversas maestrías en Pedagogía, Cultura, Género y Psicoanálisis en la Ciudad de México y en diversos estados de la República. Es colaboradora también del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el PUEG. Es profesora del Instituto 17 de Teoría Crítica. Ha sido expositora a lo largo de 30 años en numerosos eventos relacionados con género y cultura, arte y psicoanálisis, tanto en México como en el extranjero, y es colaboradora quincenal del periódico Milenio en la columna El Terciopelo Rojo, que también es una columna sobre arte y cultura. Además, es autora de un centenar de artículos y publicados en diferentes medios, tanto en México como en el extranjero, y coautora y coordinadora de varios libros también, y de topografías de las violencias, publicado por el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro de la redacción, miembro de redacción de las revistas Desatinos, de Medellín, Colombia, de Superflux en París. Es directora, guionista y actriz. Ha puesto varias cosas en escena, ¿no? Como Macbeth, Brebajes Feministas en 2011, o Las Transmutaciones de Ofelia en 2015, y en fin, varias obras que ha puesto en escena, y pues con un trabajo muy importante también desde el psicoanálisis para pensar este tema del riesgo del seguir con el problema, y desde el pensamiento de Donna Haraway. Entonces, Susana, te damos la más cordial bienvenida al coloquio, y te recordamos que tienes de 20 a 25 minutos para tu presentación y la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que quiero compartir con ustedes lo titulé ¿Qué historias nos contamos? Hay quienes no se dejan atrapar en un conocimiento o en una serie de conceptos fijos porque sus saberes no son sistemas cerrados ni están basados en la pura racionalidad. Más que un saber del conocimiento, ellos comparten un saber hacer, inventivo, incierto, no acabado, un tejido abierto. En esta línea de no dejarse atrapar, pongo a varios. Son para mí los inclasificables, entre ellos Donna Haraway. ¿Quién habla cuando hablamos? En este caso, yo ahora, aunque por lo general suponemos que hablamos de un conocimiento y que aplicamos ese conocimiento a un objeto, desde hace tiempo intuyo que uno ya no puede hablar ni escribir sobre algo, como si el objeto del que hablamos fuera ajeno al que habla. La lectura de Donna Haraway me confirma que no podemos más que testimoniar sobre cómo nos va en el viaje, en nuestra práctica, nuestras lecturas, nuestros enlaces y hallazgos, en fin, nuestras experiencias. El pensar no pertenece a un registro diferente al de la vida misma. Al hablar contamos una historia. Se trata en este caso de mi encuentro con el quehacer de Donna Haraway, lo que este encuentro me deja y cómo me ha hecho pensar diferente de cómo pensaba. De hecho, ella propone cultivar la curiosidad, la virtud salvaje de la curiosidad, dice ella, arriesgarnos a pensar diferente. También Foucault se atiene a la curiosidad como método, a la pregunta por el motivo ¿qué es lo que lo llevó a escribir Historia de la Sexualidad? Él responde, se trata de la curiosidad, esa curiosidad que vale la pena practicar con obstinación, no para legitimar lo que ya sabemos, sino para extraviarnos, para arriesgarnos a pensar y percibir diferente. Los modos de percibir
y de pensar producen los mundos en los que vivimos. Este coloquio en ese sentido es para mí la oportunidad de pensar con otros y abrazar el poder mutar. Agradezco a la UACM, en particular a Gabriela Aguilar, por la invitación y tanto más por los compañeros que están conmigo en esta mesa. Ya lo mencionó Gabriela, parte de lo que quisiera compartir también yo surge de este grupo de pensar con otros, con Gabriela, con Mariana, con Gabriel. Hemos tomado la invitación de Donna Haraway en cuanto a seguir con el problema, su último libro. Nos hemos abocado a comentarlo en nuestro grupo multiespecie. Sin decidirlo, de pronto, ya habíamos adoptado el método que propone Haraway, lanzar los hilos, tejer con otros, en quehaceres dispares, y durante unos meses tejimos y destejimos con las cuerdas que propone el libro y las que aportó cada quien. Mi gesto, dice ella, de pensar o hacer juegos de cuerdas no es inocente ni universal, sino una proposición arriesgada en una incesante contingencia histórica relacional. El juego de cuerdas, con el que comienza el libro, ese juego de distintos nombres en sus distintas versiones, vienen de tiempos antiguos y actuales, de geografías diversas. Se necesitan dos pares de manos para tejer con otros y formar figuras. No formamos cualquier figura, no atamos por cualquier lado, no hay inocencia en los modos de tejer. Aquí les quiero compartir una foto, una primera imagen. No sé si Juan Manuel la tienes ahí. Es que no he podido compartir mi pantalla. Ah, gracias. Este es el juego de cuerdas, pues yo de niña lo jugaba. También era el juego del elástico que jugábamos en la escuela y era pues hacer figuras con otros. Uh-huh. Gracias. Figuras de cuerdas como historias que sostienen un dar y recibir. Esos juegos de cuerdas son experiencias multiespecies, donde los saberes de humanos y no humanos se entretejen para devenir con, en el vivir y morir juntos. La siguiente foto, Juan Manuel, mil gracias. Aquí se ve la colaboración multiespecie. Este es un dibujo hecho por Donna Haraway o por amigos de ella, en donde las figuras de cuerdas están compuestas por humanos y no humanos, patas de pollo, pezuñas, una pluma, una pata de perro, una mano. Uh-huh. Gracias, Juan Manuel. Dice Donna Haraway, a pesar de que las figuras de cuerdas es uno de los juegos más antiguos de la humanidad, no se juega igual en todas partes. Yo, nosotras, nosotros, como dependiente de historias imperiales y colonizadoras, tengo que reaprender a conjugar mundos con conexiones parciales y no con ideas universales. Ella es muy desconfiada de conceptos y definiciones, de manuales y de antiguos paradigmas. El saber está en otra parte y tiene más que ver con un saber hacer, en un lugar y en un tiempo preciso, en experiencias situables y sobre todo con otros, lo cual hace de la cosa algo vivo. Cito a Donna, nadie vive en todas partes, todo el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado a todo, todo está conectado a algo. Cierro comillas. Son tipos de enunciados que cuestionan cualquier absolutismo
o idea de trascendencia. En su quehacer no hay un marco teórico, tampoco hay la idea de una verdad o de una causa que explique todas las cosas. Lo general, los absolutos, las ideas universales o los conocimientos preestablecidos carecen de un valor práctico, de un saber. La gran historia ya no nos dice nada. En cambio, las historias conectadas y situadas ofrecen otros saberes posibles. Dice ella, los clichés de la filosofía del esencialismo e individualismo humano son impensables, quiere decir, no aptos para pensar con. Cierro comillas. Su mirada relativiza los conceptos fijos que creíamos que eran verdades eternas. ¿Qué pensamientos piensan los pensamientos? Esta pregunta reiterada a mí me hizo tomar conciencia de cómo pienso, de cómo pensamos, con qué pensamientos pensamos, con qué ideas construimos el mundo y la historia. Cito a Donna. Importa qué historias cuentan historias, qué conceptos piensan conceptos. Importa qué figuras figuran figuras, qué sistemas sistematizan sistemas. Cierro comillas. Hemos sido formados en el pensamiento binario, en los pares de opuestos o complementarios. En sus relatos de colaboración multiespecie, de experiencias de conectividad entre bichos humanos y no humanos, el primer binarismo que ella desvanece es el de naturaleza-cultura. Así empezó su coloquio cuando vino a la UNAM en 2007. Nunca hemos sido humanos. Hemos estado habitados siempre por otras especies como virus y bacterias. Cierro comillas. No hay divisiones entre lo humano y lo animal, lo tecnológico, lo espiritual. Hay un continuo. Todo está conectado. Te pido la última foto, Juan Manuel, gracias. Esta foto es muy conocida, es la foto de su Cyborg Manifest, en donde aparece justamente la mujer conectada a la computadora con su animal en la cabeza que le cae como cabello, y luego el espacio, las estrellas, la tierra, en fin, es el continuo del que ella habla, una continuidad entre lo tecnológico, lo espiritual, la tierra, los animales, lo humano. Hay ese desvanecimiento también por esta vía naturaleza-cultura. Gracias, Juan Manuel. ¿Qué historias nos hemos contado y que de tanto contarlas se realizan? Porque hay un poder opaco, hay un poder realizador en el lenguaje. ¿Qué historias nos han formado? ¿Qué imaginarios sociales y culturales han forjado nuestro modo de ser y de estar con otros, humanos y no humanos? Las grandes historias ya no funcionan. En sus charlas, ella no habla de generalidades, sino de historias singulares, donde integra experiencias de colaboración multiespecies, localizables, en las que intervienen activistas, artistas, científicos, aparatos, tierra, plantas, humanos, bichos, bichos de todo tipo que también portan su saber. Cuando vino a México en enero, habló, como comentaba Gaby, de los morrales hechos por mujeres, mujeres colombianas que rescatan el agua de sus tierras. Habló del morral, en tanto alberga, lleva, trae, conecta, su ligereza, su utilidad, el bordado, las figuras, la relación de ella con estas mujeres colombianas que luchan por el agua y la tierra, y de la conexión de ellas con el agua, con el morral, con el bordado. Un morral, un mundo.
Son historias que hablan de otras posibilidades de estar con otros, visiones no androcentradas y colaborativas. No es un mundo feliz, como señalaba Gabriela, pues señala también reiteradamente que las experiencias colaborativas no son sin dificultad y que los anudamientos no son inocentes. Este juego de cuerdas a mí también me hace pensar en la sesión de análisis, que también es un embrollo, y también saber por dónde anudar y por dónde cortar, también está el arte del analista. Cuando estuvo en Michoacán, también en enero, ella habló de algo muy local, la mariposa monarca, la migración de mundos, los muros que impiden las migraciones de las mariposas, las comunidades que siembran árboles gigantescos para socorrer a las mariposas, para darles más altura, pensando en el año 2050, para abrir caminos, porque ellas están siendo estranguladas por los ecocidios, plantar árboles altos para abrirles caminos para que su migración no se detenga. Cito a Donna Haraway: los seres asociados ontológicamente heterogéneos devienen lo que son y quienes son en una configuración del mundo semiótico material relacional. Naturalezas, culturas, sujetos y objetos no preexisten a sus configuraciones. Esto me parece interesante. Somos lo que somos como producto de nuestras conexiones asociativas con otros seres, plantas, animales, humanos. Hay una colaboración, lo querramos o no, lo sepamos o no. Porque el problema con el que ella invita a seguir es cómo vivir y morir con otros bichos, humanos y no humanos, con responsabilidad. Y la palabra responsabilidad, ella le pone una H en el medio, su neologismo, tener una responsabilidad y una habilidad para morir y vivir con otros. Perdón, se me fue el texto. El capitaloceno no es apto para ello, como dijo en su visita en enero. El capitalismo implica una extracción masiva y una distribución jerárquica, pero también ella expresa que este tiempo tiene un tiempo preciso. El capitaloceno afortunadamente no es eterno. Ella declara también que nunca dejará de ser marxista, pero hay que saber cómo integrar el marxismo en el juego de cuerdas de manera inteligente. Ella, junto con otros, pregunta: ¿qué ideas piensan las ideas? ¿Con qué pensamientos pensamos los pensamientos? Las experiencias colaborativas multiespecies cuestionan la historia oficial y los grandes conceptos del siglo XIX y obligan a preguntarnos qué historias nos estamos contando. Contarnos otras historias como posibilidad de mover los imaginarios culturales que nos impiden ver otros mundos posibles. Hay una película sobre el quehacer de Donna Haraway dirigida por Fabrizio Terranova que se titula Contar historias para la sobrevivencia terráquea. Al inicio de la película, Donna Haraway relata que le daba mucha curiosidad saber qué es lo que los ortodoncistas entienden como la mordida correcta, ya que cada quien tiene su mordida y no hay la mordida universal. Preguntó a algunos dentistas y la respuesta coincidente fue que la mordida correcta está basada
en el ángulo maxilar de las esculturas de los dioses griegos. Hemos construido ideales y modos de deber ser con los que cargamos, cargas muy pesadas que nos ponen de rodillas y que impiden pensar y vivir de otros modos. Por ejemplo, la evolución. ¿Desciende el hombre del mono? No. Llevamos la teoría de la evolución pegada al cuerpo como una piel extraña y pegajosa. La evolución fue algo que tuvo lugar en un momento histórico, que tuvo su momento de verdad en un mundo androcentrado con la idea de la superioridad humana entre las especies en el siglo de los estados y las colonias, de la clasificación y del racionalismo. Esto hoy ya no funciona, pero sigue funcionando, porque hemos sido formados en esa narrativa. La idea de la evolución se expande como un crisol que se aplica para pensarlo todo, lo animal, lo social, lo político, las plantas, las personas. Más todo el registro de la segregación que se desprende de la teoría de la selección natural, como las historias de una raza superior a otra o de una sexualidad más normal que otra. En nuestro grupo multiespecie mencionábamos que el capitalismo extiende la idea de evolución hacia la idea de progreso y aún habitamos esa historia, la del progreso, el ideal del más y mejor adaptado. Como dice el filósofo Byung-Chul Han, ya no nos explotan, no hace falta, ahora nos autoexplotamos, competimos con nosotros mismos para ser siempre el mejor, y si no lo somos, nos castigamos por ello. Hemos incorporado los ideales adaptativos, es la historia que nos venimos contando hace siglos. La selección natural es hoy llevada al COVID-19, cuyo manual de bioética se ajusta a esa selección natural para decidir sobre la vida y la muerte de las personas. El que merece vivir es el que servirá mejor al sistema, el más apto. Más que manual de bioética, podríamos decir que se trata de un manual de necropolítica. El virus, como si fuera una lupa, hace visible el mundo en el que vivimos y morimos. Si para la psiquiatría del siglo XIX la medición de los huesos del cráneo era un factor para determinar enfermedad mental, hoy China nos muestra que los instrumentos de medición y de control biológico están incorporados. Hay una intromisión de la tecnología en los cuerpos. Los ciudadanos tienen puntajes según lo que comen, lo que leen, lo que les gusta, lo que escriben y lo que piensan. Byung-Chul Han asegura que China obviamente no tardará en vender su modelo de control a Occidente, cuya acción de cerrar fronteras ante la pandemia fue un fracaso, porque cerrar fronteras responde a la lógica caduca de las naciones del siglo XIX. Lo que caracteriza, dice Donna Haraway, a las vidas y muertes de todos los bichos terranos es la precariedad, es decir, el fracaso de las mentirosas promesas del progreso moderno. Ella propone desenredar la cultura como un ovillo de lana. El método es tomar un hilo y comenzar a desenmarañar esa bola de significados. Es algo que también me ha interpelado en mi práctica como analista. ¿Qué tanto el psicoanálisis ha contribuido a narrativas patriarcales? El complejo de Edipo, que refuerza tanto la idea de una familia patercentrada, cuya narrativa es la de una función paterna que salvaría al infans del goce materno. ¿Qué tanto habrá contribuido el psicoanálisis a forjar un significado machista en la palabra la mujer, como un lugar de pasividad, continente negro, lugar de castración? Y si bien un Lacan de los años 70 se enojó con Freud por estas invenciones que él encontraba exactamente monoteístas y patercentradas, lo cierto es que el complejo de Edipo y todas estas teorías siguen operando.
Son conceptos que al nombrarlos se realizan en la cultura. Al querer buscar el trauma infantil edípico, lo producimos, lo creamos y entonces sí lo encontramos. El psicoanálisis contribuyó con estos nombres a densificar morales culturales, las habrá solidificado, o más bien el psicoanálisis simplemente ha hecho visibles nudos ya construidos y ha querido deshacerlos. Esto es algo que me pregunto y me carcome. Nombrar libera o segrega, visibiliza o produce lo que nombra. La nominación tiene muchos bordes. Por un lado, permite ver lo que, de no ser nombrado, no existiría. Por ejemplo, la palabra feminicidio permitió ver que las mujeres están siendo asesinadas, pero también el nombrar puede servir para clasificar, segregar y excluir. Desde que recitas el nombre de Dios, dice Donna Haraway en su película, eres un idólatra. Desde que crees que encontraste un nombre claro, te conviertes en un idólatra. En el fracaso de nombrar, estamos en contacto con algo que no es mentira. Las teorías y las nominaciones se echan a rodar y terminan por encarnarse en la cultura y en las vidas de las personas, como los diagnósticos psiquiátricos o psicológicos. A veces la gente viene al consultorio con una etiqueta estampada por el saber psiquiátrico, etiquetas que terminan por asumirse como verdaderas. Vengo porque tengo trastorno obsesivo compulsivo, vengo porque soy autista, vengo porque soy bipolar. Es como si ese diagnóstico, esa narrativa de la ciencia, fuera una verdad a la que no nos queda sino obedecer. Las historias que nos contamos se vuelven reales. Encuentro que Lacan es feminista al decir la mujer no existe, pues nos libera de tener que ser algo. El psicoanálisis tiene un camino por recorrer. Dice Donna Haraway, es tanta la historia de la tierra que ha sido contada desde la esclavitud de la fantasía de las primeras palabras y armas hermosas. Esa es la palabra hecha carne a imagen de Dios y del cielo. Es una historia trágica con un único actor real, el hombre cazador embarcado en una misión para matar y traer de regreso el botín. Cierro comillas. La narrativa occidental es de sufrimiento y de violencia. Donna Haraway invita a contarnos otras historias, distintas de las epopeyas fálicas occidentales, del héroe, la ley y el botín. ¿Cómo sería Occidente, me pregunto yo, si no hubiera estado marcado desde su origen por la tragedia griega, del héroe, el deseo prohibido, la ley y el castigo? En Oriente no hay tragedia al origen, y los modos de pensar el mundo y los lazos son allí muy diferentes. Occidente ha puesto la diferencia en un altar, sujeto versus objeto, naturaleza versus cultura. En Oriente esas diferencias se borran y las relaciones son de continuidad. El árbol es mi prolongación, al igual que la tierra y que los animales. Es allí donde Donna Haraway opera un borramiento de la diferencia humano-no humano, sujeto-objeto, naturaleza-cultura. ¿Qué habría sido de Occidente si no hubiera estado surcado por una cruz judeocristiana de la que no nos hemos podido deshacer? Surcado también por una narrativa sufriente del sacrificio y de la culpa. Cargamos con esa cruz, con esa cultura de la redención. Vivimos también en un Occidente configurado por la gramática aristotélica del sujeto y el objeto, como si el objeto del que predicamos fuera exterior a nosotros y pudiéramos estudiarlo y verlo como algo ajeno, predicar sobre él. Ya no podemos hacer eso. Lo que más me llegó del pensamiento de Donna Haraway es el poder, porque es un poder, el de contarnos otras historias, construir otras realidades distintas de los universales postulados por la ciencia o por una filosofía de la trascendencia.
tentáculos, medusas, niños con posta vienen al auxilio. Ella dice, cito, los grandes nombres y los grandes conceptos quieren abarcarlo todo, lo aplastan todo y pueden envenenar lo que hacemos. En cambio, la ciencia ficción puede ofrecer otras filosofías. La película empieza con la mordida perfecta y termina con un relato de ciencia ficción para un futuro próximo. La historia de las camilas y las mariposas monarcas, una genética multiespecie del becoming with, devenir con otros. Para terminar, diré que Donna Haraway produce neologismo. Como decía Gabriela, hay en ella una transmisión estética en acto, porque el cómo lo dice se ajusta a lo que dice. En el cómo lo dice está lo que dice. Ella inventa palabras mezclando raíces navajas, griegas o latinas indistintamente. Replica, vuelve a poner en juego en su lenguaje esa conectividad de la que habla y que está en todas partes. Al inventar palabras, desplaza el significado que portan y abre a otras conexiones. A lo humano lo llama humus, lo devuelve a la tierra. A lo posthumano responde con compost. Para terminar, la cito a ella. Quiero seguir con el problema y la única manera que conozco de hacerlo es con alegría generativa, terror y pensamiento colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta charla tan interesante donde nos haces pensar precisamente que pues hay que pensar desde dónde hablamos, desde qué historias narramos, desde esta historia occidental, desde esta racionalidad instrumental, y otra vez nos invitas a esta ruptura epistemológica, pero también es interesante cómo pones, ¿no?, esta situación como si fuera una especie de análisis colectivo en donde hay que ir rompiendo estos anudamientos, ¿no?, esta gran historia, ¿no? Hay que ir construyendo junto con los otros, no como una historia de felicidad, sino, como tú dices, la cosa, pensar la cosa en el sentido lacaniano como algo vivo, ¿no? Como algo que está siempre permanente, ¿no? Y cómo tenemos que pensarnos siempre como seres situados. Pues te agradecemos mucho la presentación. Les recordamos al público que sigan haciendo sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Y al final vamos a tratar de dar pues respuesta a algunas de sus inquietudes.